porque ya vamos a comenzar con nuestro primer entrevistado que está con nosotros acá y que la verdad que lo celebramos mucho porque hace semanas que lo venimos anunciando. Me lo viene prometiendo hace semanas. Lo viene prometiendo, pero sí, es una persona ocupada. Ya no nos creían los oyentes, me decían. No nos creían. No dejen de decir para tener más rating y qué sé yo. No, pero además es una persona muy ocupada que maneja muchas cosas dentro del espacio al que pertenece. Entonces, al fin podemos tener el agrado de que esté con nosotros Juan José Amondarain, que es además un dirigente peronista desde hace muchos años, del Frente Renovador, ha sido senador, ha sido diputado, y hoy, ¿cuál es tu presente, Juan José? Bueno, en este momento no ocupo ningún cargo en la función pública, digamos, pero sí, digamos, trabajo para consolidar el espacio político al cual pertenezco y no solo consolidarlo sino ampliarlo. Creo que es un momento para pensar con grandeza y se necesita la construcción de una herramienta electoral que pueda ser alternativa en la Argentina lo más amplia posible. ¿Cuál es la situación actual del Frente Renovador? Habida cuenta de que vemos como ciertos desprendimientos o por lo menos formas de acción autónoma. De un lado vemos a Daniel Arroyo, a Felipe Solá, por el otro lado vemos más orgánicamente al resto del espacio. Bueno, yo creo que el Frente Renovador es básicamente masa, ¿no? Obviamente que hay otros dirigentes importantes todos, pero bueno, también es un espacio que permite amplitud de criterios y permite posicionamientos y permite tener referencias políticas extra Frente Renovador, pero forma parte de eso también de una discusión interna. Yo tengo mi posición tomada. Yo creo que los que venimos de la tradición peronista, porque en el Frente Renovador hay también radicales y de otras fuerzas, desarrollistas, vecinalistas. Hoy estamos en un momento en el cual hay que tener mucha claridad con lo que se expresa y me parece que el concepto que hay que tener en cuenta hoy es que tenemos que formar parte de una alternativa amplia al gobierno, al oficialismo de Cambiemos. Cuando hablamos de una alternativa amplia no quiere ser confundir con una supuesta unidad. Yo creo que el Frente Renovador precisamente nació a la vida política como un desprendimiento en principio de sectores que veníamos tradicionalmente del peronismo, se sumó a otros sectores políticos, pero se hizo en contra en su momento de una anomalía del peronismo histórico que fue básicamente el kirchnerismo. Yo creo que eso ya lo abandonamos en el 2013, me parece que hoy no es el momento de mirar hacia el pasado, sino construir algo de futuro, y me parece que en el futuro de la Argentina van a estar mucho fuerza política, pero me parece que el kirchnerismo se quedó pegado a una idea de la Argentina que ya era una idea de pasado cuando aún gobernaban ellos, porque creo que fue una anomalía en el sentido de que no permitió un ayornamiento, una renovación de lo que venía de la tradición peronista, sino que quedó pegado a ciertas políticas que tenían más que ver con cuestiones que en otros momentos del peronismo podían ser válidas, pero no en el mundo en que está viviendo hoy. Si el peronismo, a mi modo de ver, siempre fue un partido de poder, un partido de época, un partido que si tenía algo era el espíritu de la época. Para hacerlo muy brevemente y para ser un poco más gráfico, digamos, un gobierno del peronismo que se inscribió básicamente en lo internacional, vinculado a la revolución bolivariana, y que en la Argentina, después del Perón del 73, que fue el Perón que vino a decir que en la Argentina la lógica amigos y enemigos no existía más, sino que existía la lógica de la fuerza propia y los adversarios, y que el camino de la unidad nacional me parece que dejó mucho que desear y generó una serie de inconvenientes, tanto en lo político, en lo social, en lo económico y en lo institucional, que me parece que se superó y que hoy también es materia superada. ¿Vos ves al Frente para la Victoria como, digamos, incluido dentro de la tradición del peronismo, o lo ves como una iniciativa socialdemócrata en el marco
la postulación. Yo no diría del foro socialdemócrata, yo lo que diría es que no fue, digamos, vamos a precisar las cosas. Cuando el Frente para la Victoria gana las elecciones, gana después de una situación de crisis institucional extraordinaria de la Argentina, que fue la explosión del sistema político de 2001-2002. En esa explosión hubo una parte importante del peronismo que asumió ante la más cruda crisis la responsabilidad de hacer una transición hacia la vuelta a un sistema político en la Argentina, que fue el gobierno de Duhalde, y básicamente tomó medidas en cuanto a la economía, que estaba explotada en la Argentina. Quien fue su ministro de Economía, Rem Lenikov, que sacaron al país del marasmo. Después el Frente para la Victoria ganó las elecciones, y yo rescato la primera etapa del Frente para la Victoria, básicamente no solo por el estilo de conducción de Kirchner, que si bien tenía cosas para criticar, es mucho más rescatable en mi modo de ver que el posterior de Cristina, sino básicamente porque llevó adelante un plan económico que yo creo que es los planes económicos que funcionan en la Argentina. Yo soy de los que cree que el principal problema de la Argentina es la restricción externa. La Argentina es un país que no produce las divisas necesarias para poder funcionar con un sistema económico acompasado entre industria, campo, con inclusión social, etcétera. Eso muy pocas veces ha sucedido, y básicamente la tendencia que lleva a ese país que es el que nosotros queremos, es fundamentos de la economía que son claramente superávit fiscal, superávit comercial, un tipo de cambio competitivo y una tasa de interés neutra. Y bueno, eso lo vimos claramente del 2003 hasta el 2007, 2008, 2009. Después las cosas se empezaron a complicar, y se complicaron también en lo político, porque el gobierno de Cristina Kirchner, en vez de sumar aliados, en vez de ampliar el espacio económico y social, y por el contrario lo que hizo fue achicar. Y bueno, yo creo que son precisamente esas fueron definiciones con las cuales nosotros no estábamos de acuerdo, y que fueron minando el sistema institucional y político y económico en el cual estaba fundado, y de ahí devino que la Argentina, por lo menos desde el año 2009, empezó a votar en contra del kirchnerismo. Tuvo sí un episodio, digamos, que no sigue esa lógica en el 2011, pero bueno, fue una elección, la de 2011, que ganó Cristina, muy emocional, muy excepcional. Y después, el 2013, bueno, la gente de la Argentina utilizó, en la provincia de Buenos Aires, utilizó el Frente Renovador como un vehículo para expresar sus diferencias, y después, bueno, después del 2013, 2015 y hasta 2017, ganó Cambiemos, que logró juntar un paquete interesante, en el sentido de que en el Congreso de Gualeguaychú sumó a los radicales, sumó la coalición cívica, y con el descrédito en el cual la había caído por temas de corrupción, por falla en la política económica, por aislamiento, por manejarse con un círculo cada vez más chico de lo que fue el gobierno kirchnerista, eso lo llevó a la victoria. Yo soy de los que cree que esa es una etapa superada para el peronismo, que no quiere decir que gente que haya estado en el kirchnerismo no pueda participar de esta, pero la puede participar en tanto y en cuanto haga una autocrítica de cuál fue su gobierno, porque si lo que cree es que hicieron todo mal, y que la derrota que tuvieron es porque se pelearon con Clarín, no entendieron nada de lo que pasó. Yo creo que ahora lo que hay que hacer es juntar a todos los sectores, o la mayoría de los sectores institucionales del peronismo, tanto gobernadores, senadores nacionales, diputados, y plantearse no solo como una oposición, que debe ser siempre en la democracia racional, sino que plantearse como una alternativa. Una alternativa es, a mi modo de ver, hoy sería una fuerza que, si bien no va a tener un liderazgo clásico como tuvo el peronismo, porque estamos en una etapa más parecida a lo que fue la Renovación, donde hubo un conjunto de hombres que después los liderazgos se fueron dando en la medida que los triunfos en la marcha lo permitían. Un conjunto de hombres que hoy
son los gobernadores, los diputados nacionales, los senadores nacionales y algunas figuras políticas, como puede ser Massa, como puede ser Randazzo, como puede ser otros dirigentes, eso en el peronismo, y también aliados que obviamente van a estar del centro a la centro izquierda del espectro político argentino, que yo creo que tienen que ahí unirse, pero con claridad, porque para el 2019 yo creo que el electorado argentino va a pedir muchas precisiones acerca de qué es lo que se va a hacer cuando se gobierna. Y yo creo que para eso hay que tener una visión estratégica de dónde estamos. Hoy estamos parados en el mundo en una situación que no es la de los años anteriores. Este gobierno, por ejemplo, se preparó para un mundo de alguna manera diseñado por Obama o por la política de Obama, y hoy tenemos claramente otra política en el mundo, más allá de que nos guste más Obama más o menos, o Trump más o menos, pero esta es la realidad. Sí. Primero hay que entender al mundo y qué es lo que está pasando en el mundo. Segundo, creo que tenemos que tener paciencia estratégica en el sentido de que obviamente que hay que plantear cuestiones opositoras, pero con cierta racionalidad, porque el insurreccionalismo no lleva a ningún lado, y ser opositor por la oposición misma tampoco convierte a una fuerza política en alternativa. De hecho, si fuera que por ser opositor por la oposición misma uno pudiera llegar al poder, ganar las elecciones, en este país estaría el PO o el PST al frente del gobierno. Y lo que hay que tener sí es un plan económico, que para mí tiene que ir en ese sentido, en un país con dificultades, complejo, pero que primero tiene que resolver su problema histórico de resolver la restricción externa, y a partir de ahí, con superávit fiscal, superávit comercial, que hoy es imprescindible, hoy tenemos, el gobierno de Cambiemos se endeudó en 30.000 millones en el año anterior a al que pasamos. Y los números de este año que miramos, entre el déficit comercial, es decir, el déficit de balanza corriente, y la cuenta de turismo al exterior, estamos en los 30.000 millones que estamos endeudando. Es decir, estamos en un país en el cual nos endeudamos para comprar no bienes de capital, sino cualquier cosa afuera, y para viajar por el mundo. Digamos, es muy lindo viajar por el mundo, pero está claro que si un país se endeuda para eso, es un país que no va a ningún lado. ¿No te parece que hace mucho hincapié en el tema del turismo, lo cual es correcto, y se pasa a veces por alto el hecho de lo que tiene que ver con la fuga de capitales fundamentalmente, y todo el producido de esta bicicleta gigantesca que se está ese es otro problema, pero te quiero decir, pero lo que es cierto es que teníamos un tema con el tipo de cambio, y esto es así. Yo creo que en la Argentina el principal precio es el precio del digamos el TCR, el tipo de cambio, el tipo de cambio real, porque la gente, lamentablemente, por todos los problemas económicos que hemos tenido, tiene en la cabeza un esquema bimonetario. Entonces hay que tener mucho cuidado con que no se atrase el TCR, porque lo voy a hacer gráfico. Si las personas que viven en frontera con Chile compran en Chile, las que viven en frontera con Perú compran en Perú, las que viven en frontera con Bolivia compran en Bolivia, las que viven en frontera con Paraguay compran en Paraguay. La clase media argentina se va de vacaciones a Brasil y a Miami, la clase alta a Europa y a Punta del Este, tenemos un problema. Claramente, sí. Porque por más demanda agregada que queramos meter en la economía nosotros, hay un sector muy importante de la Argentina que está gastando lo que debería ser consumo en la Argentina afuera. ¿No crees que además, y una de las propuestas que tenía Sergio Massa, que apuntaba justamente a la clase media, que es la que sostiene mayormente el PBI y demás, está en este momento en grave crisis? Sí, claro que está en grave crisis, porque primero, yo soy de los que cree que esta economía, digamos la economía que hasta ahora ha construido Cambiemos, y la última etapa de Kicillof en adelante, de la economía del kirchnerismo, son muy similares. En los conceptos, en los fundamentos. ¿Hay una diferencia? Sí. ¿Cuál es hay dos diferencias? Una diferencia que es que era insostenible ya estar con las tarifas que estábamos antes, porque estuvieron las tarifas 12 años sin aumentarse, y obviamente que teníamos un déficit impresionante por subsidio a la energía que teníamos que comprar afuera. Pero yo
y mejor dicho, la fuerza política a la cual pertenecemos, creemos que el ritmo en el cual se fueron aumentando las tarifas fue disparatado. Sí. Es decir, porque una cosa es aumentar las tarifas, volverlas a una situación de mayor racionalidad en 4 años y no querer subirlas en un año y medio, 2 años. Ahora, ¿cuál es con el tema salarial de por medio? Con el tema salarial de por medio, etcétera. El otro problema que a diferencia del gobierno kirchnerista, el gobierno kirchnerista antes se endeudaba adentro, digamos, desfinanciando a todo el sistema estatal, porque metía bonos por todos lados, en todos los organismos públicos, en el ANSE, en esto, el otro, ahora se financia a través de lo que se llaman las LEVAC. Yo creo que ahí hay un problema, eso hay que resolverlo, eso así no va, porque las tasas de interés que hay que pagar en las LEVAC para que se renueven, y fue un ejemplo de lo que pasó la semana que viene, matan toda posibilidad de crédito interno. Con lo cual, porque te endeudas doblemente, ¿no? Te endeudas hacia afuera y después cuando emitís la LEVAC. Sí, claro. Bueno, claramente esos son dos cuestiones de política económica que yo veo que hay diferentes, digamos, pero en lo demás son bastante irrelevantes. Si uno mira los números del kirchnerismo para poner una fecha, el 23 de enero del 2014, que fue cuando Kicillof devaluó. Y mira los de ahora y estamos muy parecidos. Estamos en recesión, con problemas de que puede haber estanflación, digamos, y evidentemente que el aparato productivo argentino está en una situación, no diría colapsada totalmente, pero sí con mucha capacidad instalada ociosa, y tenemos problemas de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir que hay que buscar otra salida a la economía argentina, y yo creo que hay evidencia empírica. Cuando hubo un ministro de Economía con un equipo económico y un sistema y un plan y un programa, las cosas mejoran mucho, porque esta es, digamos, yo lo vengo diciendo desde que asumió Macri. Macri empezó con un ministro de Economía que es Prat Gay, pero cuando empezó a irle bien a Prat Gay, en las primeras medidas, que sobre todo se asustó y dijo: no quiero tener más un Bianchi como Bianchi en Boca. Esto no es que lo diga ahora, que ahora se dice, lo dije de un primer momento, porque yo que soy de Boca de verdad, digamos, que de verdad voy a la cancha desde que tengo 3 años, digamos, y soy muy futbolero, vi eso, digamos, vi cómo Macri sufrió, que él hizo los 10 mejores años de Boca como presidente, y que los ídolos eran Bianchi y Riquelme. Y lo vi, me acuerdo de las famosas conferencias de prensa. Entonces armaron un esquema que es disparatado, que hay 10 personas que manejan la economía y no la termina manejando nadie. Y ese es otro grave problema que tiene este gobierno, porque ahora le quieren dar a Duhovne. No, se dice. ¿Qué? Hoy se dice que le van a dar la coordinación, pero es más que la coordinación, digamos, lo que necesitan. Ahí necesitan, primero, una persona que esté, primero un macroeconomista. Duhovne no lo es. Duhovne, este gobierno es un gobierno de CEOs, de empresarios, en todo lo que tiene que ver con lo económico, pero los CEOs y los empresarios no saben de macroeconomía, porque precisamente su especialidad es la microeconomía. Es decir, son gente que probablemente haya sido muy exitosa, de hecho lo es, o tradeando como Toto Caputo en los mercados internacionales, o como Lopetegui y Quintana, como sacándole el mayor provecho económico a las farmacéuticas, o a los aviones de línea, o a los supermercados, que es la especialidad en la cual ha estado Lopetegui. Pero eso no tiene nada que ver con la economía de un país. La economía de un país es un sistema que vos tocas una variable y mueve todo el sistema. Es decir, no podés tomar medidas inconexas. Este gobierno es un gobierno que uno lo ve que no tiene un plan y toma muchas medidas día a día, inconexas. Algunas veces le erra, vuelve para atrás, pero toma otro, pero sin un programa ni un plan. Y eso es como prender 8 calefactores a la vez y 8 aire acondicionados a la vez. No tenés ni frío ni calor, sino todo lo contrario.
Claro. Y si querés combatir la inflación y le das carta blanca a Aranguren. Pero... bueno, ese es el tema puntual. Vos no podés decir que la prioridad es combatir la inflación y no le pones un freno a Aranguren, que obviamente él, a quien representa, quiere llegar a que la tarifa esté en su punto máximo, claro, lo más rápido posible. Y eso no es posible, porque no solo porque la gente no lo puede pagar, sino porque además eso aumenta la inflación. ¿Vos pensás que Udobne representa a Macri, representa a Clarín, o va a ser un vocero del Fondo Monetario? A ver, yo creo que si hay alguien a que representa, me parece que es a Clarín. De allí viene. Sí, pero bueno, él pasó por la función privada en papel prensa, como representante de Clarín, y bueno, y era, digamos, estaba en TN, era un periodista, digamos, columnista, periodista de TN. A mí a ver, y no digo solamente de Duhovne, yo critiqué mucho la designación de Axel Kicillof cuando fue ministro de Economía. En su momento. ¿Por qué? No, porque es joven, no. ¿Por qué? Primero porque no sabía, o sea, no tenía ninguna expertise en la economía real. Pero fundamentalmente por esto. Es un economista, pero un especialista en historia de las ideas económicas. Sí. Esto es como si yo me tengo que operar a corazón abierto y voy, en vez de ver un cirujano cardiovascular, a ver un historiador de la medicina. Claro. Digamos, acá la gente que tiene que operar sobre la mesa, digamos, claro, es gente que tiene que conocer cómo es el sistema económico de un país, pero de verdad, no la historia de las ideas. El posgrado más caro de la historia argentina, como he dicho, ¿no? El posgrado más caro de la historia argentina que aprendió durante la... Y hay gente, a ver, están los Labañas, digamos, gente que tiene evidencia empírica de que sabe cómo funcionan las cosas y sabe hacerlas funcionar. Y además que... No son los únicos, evidentemente. No, pero hay una experiencia previa que nos puede llevar a darnos cuenta que saben qué hacer. Sí, claro que saben. Roberto Labaña, sí, y en su defecto Marco Yo creo Labaña. Que el grave problema de Kirchner fue sacarlo a Labaña. Exactamente. Porque ahí, primero porque iban dos cosas ahí. Primero, Labaña estaba preparando un plan antiinflacionario, porque nosotros crecimos muy rápidamente, digamos, desde Remelenikov en adelante. ¿Por qué? Porque al modificar los fundamentos del sistema económico y terminar con la restricción externa, con un tipo de cambio muy competitivo, entre otras cosas que se hicieron, la capacidad instalada en ese momento, ociosa, claro, que tenía la economía argentina, empezó a generar empleo, a generar producto, y empezamos, en el mes que Néstor Kirchner asumió la presidencia, si anualizábamos el crecimiento era 9% anual. Bueno, o sea, pero ¿qué pasa? Obviamente que 2, 3, 4 años, cuando la capacidad instalada ociosa llega a tope, ahí hay que parar y empezar a elegir sectores. Que es el cuello de botella que ha tenido siempre el peronismo, ¿no? Bueno, el problema es la restricción externa. La primera vez que tuvo el problema fue en el año 51, 52, pero ya Perón lo había empezado a resolver. Sí. Porque Perón en ese momento cambia el eje de la economía. Se da cuenta de cuál era el problema. Segundo plan quinquenal, y aparte de eso hace el acuerdo con la California, lo trae a Milton Eisenhower, el hermano del presidente, empieza la relación con Estados Unidos, hace el Congreso de la Productividad, y bueno, y básicamente empieza a ver que tenía que resolver el tema de la restricción externa con el superávit que podía dar el petróleo. Con el Exim Bank, exactamente. La ley de identidades financieras, etcétera. Es un problema que no vio el kirchnerismo ni ven los liberales. No. Porque los liberales no lo tienen en los libros, porque ellos creen que el mercado acomoda todo. Y los kirchneristas tampoco, porque pensaron que el precio de los commodities iba a llegar al cielo. Siempre. Para siempre. O no quiso tener a Bianchi en el equipo. O bueno, no quiso tener a Bianchi en el equipo. ¿Y qué pensás? Perdón. ¿Qué pensás de este nuevo armado? Porque muchos creen que si el peronismo va unido, que te referías al principio, es la única posibilidad de ganarle a este gobierno, si bien las encuestas le dan en caída a Macri y a casi todo el equipo, incluso a la gobernadora.
Pero hay otra parte que piensa que con una expresión nueva, renovadora, que pueden ser los gobernadores, que pueden ser, creo que también piensan en Sergio Massa también, UNIAC y demás, puede ser una alternativa. Yo estoy convencido que la verdadera opción es la segunda opción. El tema de... la unidad del peronismo ha sido complejo, la unidad del peronismo... Sí. Estando Perón vivo. Así que me parece que ahora, en segundo lugar, lo que puede ser el peronismo o una renovación peronista con aliados, etcétera, etcétera, hoy tiene que apuntar muy claramente a qué es lo que va a hacer con el país, sobre todo con la economía del país. Y lo que no se puede hacer es mentir. Porque la gente, si no, los 15 días de que asumamos, si nos toca asumir, no va a decir, no, muchachos, no hay muchas alternativas en la Argentina hoy para seguir cambiando. Porque este gobierno que había generado una esperanza, digámoslo, también está fracasando en eso. Y el cambio no es cambio. Este gobierno se lo votó para que hiciera dos cosas, a mi modo de ver: para que acomodara la economía, que estaba muy desacomodada, y para que terminara con la corrupción. No ha hecho ni una cosa ni la otra. Esta es la verdad. Sí. Y si nosotros nos toca, tenemos que hacerlo de una manera... Primero que tenemos que hacerlo, en primer lugar, desde un conjunto de gente sobre la cual no puede recaer ninguna sospecha de corrupción. Las personas que por haber estado en el gobierno anterior, por lo que fuera, tienen problemas con la justicia, lo que sea, yo no entro a hacer un juicio de valor porque no soy juez. Pero lo que sí digo es que no vamos a aliarnos nosotros o formar parte de un mismo colectivo con gente cuya principal preocupación es seguir con su libertad ambulatoria. Porque eso nos permite hacer un diseño de la política racional, y aparte porque tenemos que ser ejemplares en eso. Y segundo, tenemos que ser muy precisos en lo que vamos a hacer con la economía. Para eso no necesitamos juntarnos con gente que sabemos que no vamos a estar de acuerdo. O sea, ¿para qué? O sea, mismo para crear los candidatos, Cristina, digamos, además de sus dificultades que tiene, digamos, ¿quiénes son sus candidatos? Kicillof, esto, lo otro. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Volvernos a juntar con Kicillof? No, si nosotros tenemos nuestros economistas, y a mí no me corren con el tema de que la unidad garantiza ningún triunfo, porque no es cierto, porque hay cosas que no se pueden juntar. Lo que garantiza el triunfo es ser claramente una alternativa, y una alternativa no quiere decir, para ser una alternativa no, ni el kirchnerismo hoy puede controlar a los suyos. Cuando fue a San Luis no sabían qué hacerlo para bajarlo del escenario a Vudú, a Delí, a todos esos tipos. Los vamos a cargar nosotros. O que acá en La Plata, por ejemplo, ¿qué voy a hacer yo? ¿Ir a una interna contra Bruera? Sinceramente no tiene ningún sentido. Lo que vamos a hacer es tratar de mostrar los mejores hombres y mujeres que tenemos de nuestra fila y de la fila de nuestros aliados. Y cuando se habla de renovación, no se habla de personas, de edades, se habla sino de gente, de ideas. Nosotros tenemos, yo creo que tenemos que ser muy claros en lo que nosotros le presentamos al electorado. Lo vuelvo a decir, tenemos que tener visión estratégica, saber dónde estamos parados, cuál es el mundo en el cual nos toca vivir. Tenemos que tener, digamos, paciencia en el sentido de que a mí no me corren con que tenemos que estar tirando piedras al gobierno, porque eso no sirve, digamos. El peronismo no es insurreccionalista. Nosotros lo que podemos hacer en todo caso es decir, no, esto no lo votamos, o queremos que sea de esta manera, pero dentro de la regla democrática. Y tercero, tenemos que tener un programa que no es el programa que tuvo el kirchnerismo ni parecido. Los tiempos de la política marcan claramente que, bueno, falta más de un año para las elecciones y que de alguna manera hay una salida ordenada. También sabemos que uno de los actores políticos del caso del kirchnerismo, claramente, esta idea de cuanto peor mejor... sí, que no estamos de acuerdo. No, eso está claro. ¿Vos pensás que la sociedad está en condiciones de soportar un año y medio con la política de ajuste sumada
a la situación en que se encuentra actualmente, o que de alguna manera esto va a acelerar los tiempos y va a exigir un posicionamiento más oposicionista de parte? Es que me parece que con la oposición, por la oposición misma, no vamos a lograr mucho. Yo creo que lo peor que podemos hacer es lo mejor que podemos hacer es, en todo caso, que el gobierno haga lo que tenga que hacer, digamos. Y en todo caso nosotros no participamos, pero lo que le quiero decir, acá hay que poner sobre blanco sobre negro cómo se hace para ordenar la Argentina, digamos. Yo prefiero, digamos, yo estoy de acuerdo con lo que hace Pichetto. Pichetto dice, ustedes van al Fondo Monetario, nosotros no hubiéramos ido. Yo creo que ir al Fondo Monetario hoy es innecesario. Así es. Pero, y esto tomarlo entre comillas, pero sinceramente tengo más garantía con Lagarde y el responsable del Fondo Monetario en la Argentina que con Sturzenegger y Duhovne, ¿eh? Sin dudas. Sí. Esta es la verdad. Por supuesto que si ni el Fondo Monetario Internacional dice que se va a comprometer el plan, digamos que el plan lo tiene que diseñar el gobierno, bueno, nosotros le vamos a decir, le tenemos que decir lo mismo al gobierno, decirle, bueno, ustedes tienen. ¿Pero vos pensás que eso es cierto o de alguna manera? No, yo creo que es cierto, sí, porque me parece que el fondo no va a venir con recetas. No va a venir con recetas. Las recetas, aparte está claro que hay cosas que el déficit comercial hay que resolverlo. Sí, hay que resolverlo. Hay que resolverlo. Entonces, bueno, a ver qué ideas tienen ustedes para resolver el déficit comercial. No, yo te preguntaba por lo siguiente. Porque el déficit comercial es peor que el déficit fiscal. En el año... Porque el déficit fiscal, de alguna manera, claro, produce alguna suerte de demanda agregada, pero el déficit comercial es todo. No, hay que resolverlo, sin duda. No, te decía por lo siguiente, porque, a ver, en los años con la hiperinflación de Alfonsín tenías el peronismo en proceso de renovación bastante avanzado y la alternativa de Cafiero, de Menem. Con De la Rúa tenías el liderazgo de Duhalde, y ahora uno todavía ve que hay conversaciones. Pero eso, ¿por qué fue? Porque nosotros, en el año 83, como bien vos decís, pasó lo siguiente. Cuando el peronismo pierde, que perdió igual que perdió el kirchnerismo, digamos, con Cambiemos, lo primero que hicieron los dirigentes del peronismo, las segundas líneas, es decir, estos son los maricales de la derrota y sacarlos. Correcto. Y generar nuevos liderazgos, y nuevas ideas, y un peronismo más democrático, etcétera, etcétera. Ahora, eso no sucedió. No. Entonces, por eso estamos retrasados. Claro, pero no es una cosa que nosotros tengamos que pasar por alto. Por más que al gobierno le vaya bien, nosotros tenemos que hacer las cosas bien. Tenemos que renovar institucionalmente el peronismo, tenemos que renovar los hombres, tenemos que renovar las ideas, porque si no ponemos el carro adelante de los caballos. Sí. Nosotros tenemos que resolver esto como hizo la renovación. Porque de ahí van a salir, si nosotros renovamos, discutimos, hacemos la autocrítica que hay que hacer, ahí va a salir una dirigencia que va a poder ser representativa y va a generar un liderazgo adentro de nuestra fuerza. Si no es así, es un empate que no le sirve a nadie. No, mi temor es que haya estallidos sociales sin dirigencia, sin dirección política. Bueno, nosotros vamos a tratar de que no lo haya. No vamos a hacer nada para que haya estallidos sociales, claramente. No sé, que me queda claro que ustedes no lo van a hacer. Nosotros no lo vamos a hacer, porque eso no condena, eso no beneficia a nadie y atrasa. Sinceramente, yo desearía que al gobierno algunas cosas acierte, digamos. Yo lo desearía. Me cuesta pensarlo, pero bueno, el cómo, pero desearía. O sea, porque nosotros para ganar vamos a tener que ganar si somos mejores. Esto ya la Argentina no tiene mucha alternativa de que venimos nosotros porque los otros fueron peores. Es un país que está complicado. Está complicado hasta dentro del contexto de América Latina. Así es. Esta es la verdad. Digamos, es un país que lleva 70 años por lo menos. A ver, hay un libro de Vargas Llosa que se llama Conversación en la Catedral, ¿no es cierto? Sí. Bueno, que hay los dos personajes, son periodistas. Uno le pregunta al otro, Zabalita, ¿cuándo se jodió el Perú? Bueno, y la pregunta acá es, ¿cuándo se jodió la Argentina? Yo creo que la Argentina se jodió en el 70 y pico,
digamos, ¿no? Y después tuvo algunos intervalos lúcidos, si vos querés, en algunas cosas en el alfonsinismo, en otras la primera etapa de Menem, sí. Hasta el 2005. Después de la Rúa me cuesta encontrar como la gente, pero bueno, la etapa de Duhalde fue reparadora y después los primeros años de Kirchner, pero básicamente lo hacemos en una actitud defensiva. Si vos mirás, perdimos en todos los aspectos, en el aspecto económico, en lo social, en lo educativo. Es hora de que... Y yo creo que esto no se arregla con relatos, ni con el relato del kirchnerismo, ni con el relato de que todos los problemas los trajo el peronismo, que es el relato, digamos, de por lo menos de la parte más gorila de Cambiemos. Sí, a los historiadores nos pasa siempre que tenemos que explicar la decadencia, ¿no? Como un país que tenía determinados indicadores a principios del siglo XX, luego de todo este proceso llega al siglo XXI en estas condiciones, y realmente, bueno, parece que las recetas se aplican en relación o tienen éxito en la medida en que se apela al pasado, no en la medida en que se apela al futuro. Claro, pero a ver, yo tengo suerte de explicaciones, digamos, ¿no? Yo creo que la Argentina fue inusual porque, a diferencia de otros países que le fue bastante mejor que a nosotros, acá el peronismo llegó antes que el desarrollismo. Si hubiera sido al revés, si primero hubiera llegado el desarrollismo y después el peronismo, hubiera hecho la lógica que hicieron casi todos los países europeos, que primero la acumulación de capital, etcétera, etcétera, y después la distribución. Lo que pasa es que la miopía de las élites anteriores a Perón fueron tan grandes que hicieron que, digamos, la etapa distribucionista se hiciera antes que la etapa de acumulación de capital. Efectivamente. Bueno, ese es un dato. Y el otro dato es que nunca entendimos cómo superar la restricción externa. Es decir, siempre pensamos que este país se solucionaba con 2 cosechas o 3 cosechas y no desarrollamos la industria como la deberíamos haber desarrollado, y siempre tuvimos una industria dependiente de los insumos extranjeros, con lo cual siempre nos quedamos sin divisas. Nos quedaríamos charlando toda la tarde, ¿no? Toda la tarde, pero él tiene un compromiso ya en breve. El osteópata. Vamos a volver a invitarte. Si te sentiste cómodo aquí. No, sí. No, sí, claro. Sí, y quiero que nos dejes una reflexión además de La Plata, que es nuestra ciudad, y lo que... A ver, yo creo que La Plata hoy está en una situación, yo diría que compleja. Yo no soy de los que... No me gusta hablar mal del gobierno de Garro, por una razón. Porque el gobierno de Bruera fue tan malo en muchos aspectos, y en un aspecto fundamental, que es que uno con Garro puede hacer política sin tener temor, ni físico, ni de ningún tipo. En cambio, con Bruera, hasta ese problema teníamos, de que teníamos que ser cuidadosos haciendo política porque teníamos episodios de violencia permanentemente. En eso ya hay un avance extraordinario. Ahora, me parece que más allá de eso, el gabinete no está a la altura de las circunstancias y me parece que necesita un salto de calidad. Yo no tengo nada en personal en contra de Julio Garro, por el contrario, creo que es una buena persona, pero me parece que la ciudad de La Plata necesita algo, un salto de calidad, porque tiene mucho potencial, pero lamentablemente en los últimos años no fueron muy malos. Tuvimos una municipalidad manejada por una barra brava, y ahora me parece que con lo que presenta Cambiemos no alcanza. Bueno, la verdad que nos quedaríamos hablando mucho más, ciertamente. Sí. Te agradecemos mucho que nos hayas visitado, Juan. Te esperamos en otro momento. Bueno, cómo no. Y nos vamos a la